Regresión y correlación lineal. Es útil para averiguar la forma probable de la relación entre dos variables x y y, donde x es la variable independiente y la y la variable dependiente. El análisis de correlación lineal simple se usa para determinar la dirección y magnitud de dicha relación. Se trata de expresar cuantitativamente el grado de relación que existe entre las variables en el estudio. Planteamiento del problema. A 12 alumnos de un centro se les preguntó a qué distancia estaba su residencia del establecimiento educativo, con el fin de estudiar si esta variable estaba relacionada con la nota media o promedio obtenido en su rendimiento académico. A continuación se presentan los datos obtenidos. Y aquí está la tablita con los datos. Como primer paso, pasaremos a realizar una tablita como esta. En la primera columna se colocaron el número de alumnos, en este caso. En la segunda, la distancia en kilómetros, que sería nuestra variable x. En la tercera, la nota media, que sería nuestra variable y. En la cuarta, la multiplicación de la variable x por y. En la quinta, la variable x al cuadrado. Y en la sexta, la variable y al cuadrado. En el segundo paso realizaremos el diagrama de dispersión. Es una gráfica en un sistema de ejes de todos los pares de datos recolectados de las variables en el estudio. Nuestro primer dato, según la tabla, como vimos al principio, la primera en distancia se encontraba en 0.5, que es más o menos acá, y la nota media de 8.4. La distancia se encuentra en el eje X y la nota media en el eje Y. Luego teníamos el 0.1 en el eje X y en el eje Y el 4. También teníamos otro dato como el 0.4, que está más o menos acá, en el 9.1, y así lo vamos realizando con todos los demás datos. Buscamos el dato en el eje X y luego en el eje Y. Buscamos el punto de intersección y lo realizamos. En el tercer paso encontraremos la letra B, o sea, la pendiente de la recta. Indica la cantidad con la cual y, variable dependiente, cambia por cada unidad de cambio en x, variable independiente. Como pueden ver, tenemos esta fórmula. El número de datos, el número total entre la multiplicación de x, y, el número total de x, el número total de y, el número de datos, el número total de x, y el número total de x al cuadrado. Por lo que estos datos se obtuvieron de la tabla realizada en el primer paso. Aquí pasaremos a sustituir datos y nos da 0.274625 aproximado 0.28. En el cuarto paso encontraremos A, ordenada al origen. Su fórmula es total de y menos b total x dividido número total de datos. Es el punto donde la recta de mínimos cuadrados cruza el eje vertical. En el quinto paso realizaremos recta de mínimos cuadrados para encontrar y1 y y2. Su fórmula es y igual a más b por x. La x será sustituida por el número más pequeño en la columna de x y para encontrar y2 será sustituido por la cantidad mayor. Al tener x1 y y1 sabremos dónde colocar el primer punto para trazar la línea. Entonces x está en 0.05, que es más o menos acá, y1
en 6.1, que es más o menos acá. Este será el primer punto para trazar la línea. Luego x2 es 3, y2 6.9. Entonces x3 y y2 6.9, casi 7. Entonces trazamos aquí el otro puntito para luego ya crear nuestra línea. En este caso, la línea debería estar, para que sea una relación lineal, debería estar más o menos parecida a la forma en la que se distribuyeron los puntos. Pero en este caso no es así. En el sexto paso encontraremos el coeficiente de correlación, o sea, R. Es la magnitud o intensidad de la relación lineal entre dos variables. Se mide con el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente puede tener valores que pueden ir de -1 a 1. Ahora, en la fórmula nos indica el número total de datos, la suma total de la multiplicación de x por y, menos la suma total de x por la suma total de y. Luego, en raíz cuadrada, número total de datos, suma total de x al cuadrado, menos suma total de x, y lo ponemos al cuadrado, multiplicado por raíz, número total de datos, suma total de y al cuadrado, menos suma total de y colocado al cuadrado. Pasamos a sustituir datos y obtenemos 0.18. Por lo tanto, obtendremos una correlación muy baja positiva, porque se encuentra entre 0.01 y 0.19. Entonces vemos acá, muy baja, no nos quedó negativo, por lo tanto es positiva. Así que esta es la explicación de regresión y correlación lineal por Hailey Gabriela Arroyo Gutiérrez. Gracias.